Sí. Bueno, comenzando con el módulo 2. Bien, ¿me escuchan, no? Primeramente, muy buenos días. Muy buenos días, mis estimados profesores, profesoras. Le doy la bienvenida al diplomado de fonoaudiología y logopedia del módulo 2. Siempre con la bendición de Dios para cada uno de ustedes, ¿no? Para comenzar, me presentaré. Soy el licenciado Gary Escalera Siles, fonoaudiólogo del Centro de Educación Especial Nuevo Amanecer, ¿no? En esta oportunidad vamos a comenzar con el módulo 2, siempre y cuando adquiriendo nuevos conocimientos para así poder evaluar, diagnosticar, intervenir en niños y niños con dificultades en el lenguaje y habla dentro del ámbito de educación especial. Bueno, para comenzar el módulo, yo quiero preguntarles, el módulo 2 ya llevaron ¿me podrían decirme si ya llevaron la escala del desarrollo del lenguaje? ¿Alguien podría decirme cuáles son las escalas para así podernos acomodándonos y poder llevar este módulo de ya conociendo también, para poder conocer y para poder ir viendo lo que son las escalas de desarrollo, intervención y así también las causas y características, ¿ya? A ver, ¿alguien podría decirme cuáles son las escalas de desarrollo del lenguaje? Porque ya llevaron el módulo 1, ¿verdad? Vamos a esperar a ver, alguien podría tal vez de decir cuáles son las escalas de desarrollo, porque en el módulo 2 llevaron ya con módulo 1, más bien dicho, llevaron con la licenciada. Bien, entonces, Licenciado, disculpe, no hemos llevado ese tema. bien, Eh, si sí, no llevaron las escalas de desarrollo, tendríamos que reforzar, ¿ya? Reforzar las escalas de desarrollo es importante y primordial para poder nosotros guiarnos del desarrollo del lenguaje del niño desde los 0 años hasta los 6 años, ¿no? Ver y en qué etapas el niño está cursando lo que son las escalas o lo que son la adquisición del lenguaje dentro de los parámetros normativos. Para comenzar, vamos a reforzar las escalas de desarrollo, ¿ya? En este módulo, porque es importante para poder nosotros poder identificar, detectar estas dificultades, ¿ya? Dificultades y nosotros guiarnos, ¿no? De ese parámetro de desarrollo, el niño o niña, en qué etapa de adquisición del lenguaje está. Entonces para un poco reforzar, porque en módulo 2 yo veía, o módulo 1 más bien dicho, yo veía que con la licenciada llevaron a escalas de desarrollo, ¿no? Bueno, aquí vamos a un poco reforzar las escalas del desarrollo del lenguaje, cómo se da, ¿no? A nivel, vemos aquí las edades, el lenguaje receptivo, el lenguaje perceptivo, receptivo y el lenguaje expresivo, que el niño tiene que está en la etapa de adquisición. De 0 a 6 meses, vemos bien claro aquí, modifica la succión al ámbito de sonidos, despierta ante ruidos. Hay que tomar mucho en cuenta este tipo de lenguaje receptivo de que el niño de 0 a 6 meses, ¿qué es lo que tiene que realizar, ¿no? En el lenguaje expresivo sería la sonrisa social, ¿no? Lo que los niños empiezan a sonreír, ¿no? Emite sonidos agradables y gorgoridos, ¿ya? Y en los 6 meses
gira la cabeza, ¿no? Tenemos que tomar mucho en cuenta, los bebés tienen que tener que girar la cabeza a ambos lados, ¿no? Le gusta jugar con objetos ruidosos, emisión de vocales abiertas y consonantes también, ¿no? Usa la voz para atraer a la atención y ríe, ¿no? Y en la edad de los 12 meses, presta atención a su madre, ¿no? Escucha atentamente, ¿no? Responde el dame, no, no. Aquí ya los bebés, los niños, ya empiezan a adquirir, ¿no? El dame, toma, ¿no? En la parte expresiva, emisión de fonéticas bisilábicos. Bien, primeras palabras, ¿no? Que ya van adquiriendo de 11 a 12 palabras. Imita sonido, juegos, señala Licenciado, también el disculpe, índice, ¿no? ya Sí, no se se ve la escucha pantalla, disculpe, no se ve nada la pantalla. No bien. está compartiendo, por favor. Aquí me parece que yo sí estoy compartiendo, no sé si ah, No, no se ve nada. va a disculpar, va a disculpar. Voy a de nuevo compartirlo. Ahí me dicen si pueden identificar o ver la pantalla, porfa, ¿ya? Ahí se ve la pantalla. Ahora sí. Ahora sí, licen, ya se ve. Ahora sí, muy bien. Como les decía, ¿no? La escala de desarrollo es muy importante. Estamos aquí. Se puede observar la pantalla, ¿verdad? Sí, licenciado, se Bueno, observa. entonces, vamos a continuar. Eh, Estamos a la edad de 12 meses, ¿no? Como les decía, a nivel expresivo, emite sonidos bisilábicos, como les decía, primeras palabras como papá, mamá, ¿no? Y también imita sonidos de juego, ¿no? Señala con el índice, ¿no? Cuando quiere algo, está señalando con el dedito, ¿no? Y también vamos la edad de 18 meses, que cumple ya a nivel receptivo, cumple órdenes verbales simples, ¿no? Y al lenguaje expresivo, en el lenguaje expresivo, ya estructura oraciones de dos palabras, desarrolla patrones de entonación para preguntar el niño, ¿no? Y a la edad de 2 años cumple los órdenes verbales complejos, ¿no? Identifica todos los juguetes, ¿no? Y a nivel preexpresivo, oraciones de dos palabras, usa ya su nombre, ¿no? Y a la edad de 4 años comprende las acciones, ¿no? Acciones para qué sirve una manzana, para qué sirve un martillo, conoce la función de los objetos. Y a nivel expresivo, a la edad de 4 años, denomina imágenes, libros, ¿no? Dibujos, cuenta hasta 10 incluso, ¿no? A la edad de 6 años, a nivel receptivo, cumple órdenes de todo tipo de complejidad, emite los sonidos correctamente ya, a la edad de 6 años, ¿no? Entonces, vamos a ir de 0 a 6 meses, lo que hemos mencionado. Los niños, los bebés lloran, gritan, se sorprende con los sonidos de alta intensidad, gorjea, reconoce la voz de la madre, mira a los ojos al amamantar, ¿no? Cuando ya está dando de amamantar a la mamá, sigue, está con la mirada, ¿no? Hacia la madre. A lenguaje de 6 a 9 meses, los bebés ya aquí balbucean, juega con la voz, ¿no? Imita conversaciones, señala con el dedo, comienza el desarrollo de la permanencia del objeto, ¿ya? Entonces, ya incluso a esta edad, ya los niños quieren manipular uno y otro objeto, ¿no? Están en constante de buscar cualquier objeto y percibir, ¿no? En la edad, lenguaje a la edad de 12 a 18 meses, hay que tomar desde aquí, es la clave y primordial tomar en cuenta en esta edad, de 12 a 18 meses. Habla promedio de 15 palabras, ¿no? Forma frases con una sola palabra. Produce los sonidos, lo que es la P, los fonemas, ¿no? La P, la T, la K, la M, ¿no? Reconoce las partes del cuerpo perfectamente. ¿Cuáles son tus orejas? Tócate las orejas, tócate la nariz, tócate los ojos, tócate la boca, ¿no?
tócate el pelito. Entonces, conoce perfectamente. Amplia, también vemos que la amplia del significado de palabras va poco a poco ampliando. ¿Para qué sirve la manzana? ¿Qué es la manzana? ¿Qué color es? ¿No? Sigue también instrucciones, ¿no? Ya sigue instrucciones, órdenes también. El lenguaje de 18 a 24 meses, aquí tomamos en cuenta que ya tienen un promedio de palabras de 50, ¿no? 50 palabras. Construye enunciados de 2 palabras, ¿no? Papá, agua, ¿no? Papá, agua. Comprende algunos adjetivos también, ¿no? Adjetivos, niega y afirma. Es capaz de buscar también objetos que no estén. Aquí en el lenguaje de 2 a 3 años, posee un vocabulario promedio de 200 a 300 palabras, ¿no? De 2 a 3 años. Dice palabras que contienen 2 vocales, ¿no? Dice palabras de 2 a 3 sílabas. Produce los sonidos, la Y, la D, J, la N, la H. Lenguaje de 3 a 4 años posee un vocabulario promedio de 1000 palabras, produce los sonidos la L, Ñ, F, la S, y dice palabras ya de 4 sílabas, ¿no? Construye frases de 3 a 4 y más palabras. Define y también ya describe a la edad de 3 a 4 años. ¿Ya? También tenemos el lenguaje de 4 a 5 años. Posee un vocabulario promedio de 1600 palabras, ¿no? Construye frases de 4 o 5 más palabras. Produce el sonido de la R, ya a esta edad ya los niños ya están logrando de adquirir el sonido de la R erótica o la R vibrante, ¿no? Produce palabras que contengan la combinación también de los trabantes, ¿no? O los dífonos consonánticos. Afirma y niega y pregunta también ya a la edad de 4 a 5. Entonces, y en el lenguaje de 5 a 6 años comprende el concepto en sí de antes y después, antes, ayer, mañana, ¿no? Hoy, tiempo pasando, presente. Hay adquirido más de 90% de la gramática, ¿no? Comienza el aprendizaje ya a esta edad, lo que es la lectura y la escritura. Y también aquí para poder un poco alertar el desarrollo del lenguaje, los 4 focos hay que tomar mucho en cuenta, los 4 focos del desarrollo en su lenguaje. Sí, primero vamos con la edad de 18 meses. El primero es, después de los 18 años, el bebé no pronuncia una sola palabra. Entonces, desde ahí yo tengo que preocuparme, ¿no? De qué está pasando con mi bebé o con mi niño. 2, si a los 2 años el niño no puede decir más de 20 palabras, ¿no? Ya. Y a los 3 años no se comunica mediante frases de 3 a 5 palabras. Y a los 4 años no estructura oraciones complejas. Estos 4 focos rojos de alerta me indican a mí qué es lo que está pasando con mi niño, ¿no? Entonces, desde ahí yo tengo que ya preocuparme y decir qué es lo que está pasando en su desarrollo del lenguaje, ¿no? Ver si yo tengo que llevar a un especialista para que puedan hacer una evaluación respectiva, porque si no lo hacemos, si hacemos pasar el tiempo, 4 años no estructura oraciones complejas y a veces los papás, las mamás dicen, no, a veces yo he tardado siempre en hablar, ¿no? Entonces, dejaremos nomás el tiempo, a ver, va a hablar, ¿no? Hay ese tipo de también, de que los papás piensan que con el tiempo va a poder desarrollar el lenguaje. Pero ya después el niño cumple los 5, 6, 7 años, 8, 9, 10 años y sigue con esa dificultad, ¿no? Dificultades en la pronunciación del lenguaje, ¿no? Eso son las
escalas de desarrollo y los 4 focos en nosotros que debemos ver, detectar. Hasta ahí, ¿está bien, claro? O les vuelvo a explicar de nuevo el desarrollo del lenguaje. Está muy claro, muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a ir ahora. Yo, para esto, yo quería que vayamos viendo un poco lo que es el de escala de desarrollo, luego ya ir a lo que son los trastornos del lenguaje, ¿no? Trastornos del lenguaje. Bien. Vamos, voy a ir. Muy bien. Bien, continuamos con el contenido, lo que es el trastornos del habla, ¿ya? Bien, los trastornos del habla. Los trastornos del habla podemos clasificarlos en dislalia, disartría, disglosias y disfemias, ¿no? En dislalias podemos decir que es un trastorno de la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas. Por ejemplo, pues, en vez de decir loro, loro dicen lodo, ¿no? Hay una sustitución, se podría decir, ¿no? De la D por la R, ¿no? También en lo que es la disartría, podemos ver que es una dificultad para articular los sonidos de palabras. Por ejemplo, en vez de decir niño, ellos dicen iño. O sea, lo omiten un sonido que es la N, la omisión, ¿no? Y en las disglosias podemos ver que es un trastorno de la pronunciación causada por lesiones físicas o malformaciones, ¿no? Un paladar, un labio leporino, paladar hendido, o un frenillo también, ¿no? Dependerá del tipo de dificultad de articulación también. En disfemias podemos ver que también de los disfemias podemos identificar lo que es trastornos caracterizados por tropiezos, spasmos o repeticiones, ¿no? Podemos ver ahí lo que es lo que llamamos tartamudez, ¿no? Tartamudea, dice, ¿no? Por ejemplo, tiene, ¿no? Entonces, hay varias repeticiones de un fonema para poder pronunciar una palabra, ¿no? Ya, ahora sí, juntamente con las escalas de desarrollo, aquí yo quiero darles a conocer también el repertorio fonético de niños, ¿no? De 2 a 5 años. ¿Qué fonemas o qué sonidos ya deberían aprender, ¿no? A la edad de 2 años ya los niños empiezan a adquirir las vocales, ¿no? A la edad de 3 a 4 años, aquí ya tienen una adquisición de los dífonos vocálicos, como por ejemplo, ya logran implementar lo que son 2 vocales en una palabra, por ejemplo, peine, piano, auto, ¿no? Y también en los dífonos consonánticos, sílabas directas. Del 3, 4 a 5 años están ya en proceso de adquisición de lo que son las sílabas mana, pa, ta, ka, ba, da, g, f, la fa, la sh, ¿no? La s, ja, la t, la, y también de 4 a 5 años están en la adquisición de la R erótica, la vibrante, ¿no? La que llamamos. En consonantes inversas de 3 a 5 años están lo que son am, an, al, as, ar, lo que hay en palabras. A veces los niños no pueden pronunciar, por ejemplo, ambulancia, diga la palabra ambulancia, ambulancia. A ver, diga, por ejemplo, Argentina, un país, Argentina, no, lo omiten, ¿no? Entonces ahí están las sílabas inversas, ¿no?
que también presentan en dificultad en varios, en la parte articulatoria, ¿no? Y los grupos consonánticos, los grupos dífonos consonánticos de 4 a 5 años, ya están los niños ya logrando adquirir igual lo que es la pla, bla, bl, la fla, gla, la bra, la fra, la pra, la cra, y completando, ¿no? De 5 a 6 años ya logran adquirir lo que son las trabantes, que llamamos trabantes, muy bien. Y las dislarias. En las dislarias en este dibujo podemos encontrar que este niño de acá, en vez de decir el perro, dice el pedo. Y la niña de acá, en vez de decir el gato, dice el dato. Hay una también se podría decir, si sustitución, ¿no? Sustitución de fonemas. Y aquí vamos a ver lo que es el término de la dislalia. La dislalia es un trastorno o dificultad en la articulación de los fonemas, ¿no? Se trata de una incapacidad para poder pronunciar de ciertos fonemas o grupos de fonemas o grupos consonánticos, las que son, lo que hace te mencionaba, lo que son los grupos consonánticos, dífonos, consonánticos o bla, bla. Es el trastorno del lenguaje más común en los niños. El más conocido y más fácil de identificar, ¿no? Suele presentarse entre los 3 a los 5 años, con alteraciones en la articulación de los fonemas. Un niño con dislalia suele sustituir una letra por otra, ¿no? No pronuncia consonantes. Ejemplo, en vez de decir, dice maíz en vez de maíz. En vez dice pez en vez de tres, ¿no ve? Número 3. Entonces, cuando yo puedo ya, digamos, sospechar este tipo de dificultad, cuando ya voy observando y voy entregando, por ejemplo, un auto. Dice, ¡ah! Mira, Pepito, un auto. Y ahí, ¿qué es, Pepito? Ato. Muy bien, ato. Entonces, lo que son la unión de dífonos vocálicos, lo que son auto, en vez de decir auto, dice ato, ¿no? Y también vemos aquí las características de las dislarias. Se altera la pronunciación de los sonidos verbales. Puede manifestarse como la parte omisión, omiten, también distorsionan en palabras o lo cambian, lo sustituyen un fonema, un sonido por otro sonido, ¿no? Es el trastorno más difundido en la población infantil. Las causas que provocan son orgánicas o funcionales. En la estructura periférica y conductora del sistema funcional verbal, ¿no? En aquí podemos observar lo que son las funcionales. Puede ser que tenga una debilidad en la fuerza de los labios, dificulta mucho para poder hacer lo que son las bilabiales, la fuerza, por ejemplo, la M, ta, la P es una explosiva, ta, ¿no? O la B, por ejemplo, bu. O sea, no tienen esa función de poder tener que los labios no hacen su función por falta de una hipotonía, que presentan debilidad a nivel de los labios. Se podría decir que eso le interviene. O que la lengua está muy, muy flojita, dicen, ¿no? Entonces, para pronunciar lo que es la L, no suben la lengua justamente donde está el paladar hacia arriba. ¿No? Entonces, ese tipo de función puede también dificultar. Y en las orgánicas podemos ver que tiene un frenillo, ¿no? El frenillo que también provoca, les dificulta a pronunciar sonidos. O también puede ser un labio leporino o paladar hendido. Esos son orgánicas, o también puede ser una disminución auditiva o hipoacusia, que también les provoca, pues, ¿no? Que no logran percibir el sonido de manera adecuada. Bien. Por ejemplo, aquí a un niño dice, quiero ir contigo, mamá.
Entonces ahí sí pueden observar, hay mucha omisión, sustitución, ¿no? En vez de decir, quiero ir contigo, mamá, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya sospechamos que el niño que está hablando mal, que está pronunciando, articulando mal las palabras, desde ahí yo tengo que ver que mi niño no está logrando, tengo que llevar a un fonoaudiólogo, a un especialista, de quien pueda ver qué es lo que está realmente sucediendo, que tiene un frenillo o que tiene una debilidad muscular o que realmente es a nivel de la parte fonológica, que tal vez hay que trabajar la parte de memoria de trabajo, la parte cognitiva, ¿no? Por repetición de palabras, ¿no? En el lenguaje espontáneo también muy confuso, ¿no? También tiene un pobre de vocabulario que a la edad, digamos, no logran adquirir un vocabulario adecuado. Siempre está la omisión, la sustitución de adiciones y consonantes de vocales, inversión de transposición, también en combinación con la R. Siempre está a veces, en vez de decir R, lo cambian o lo sustituyen por la L, ¿no? Y es se puede decir que los niños cuando están en desarrollo de lenguaje a la edad de 4 a 5 años, se puede ver este tipo de dificultad o de combinaciones, se podría decir, ¿no? De la R por la L. Y ahí es donde el terapeuta tiene que ya detectar por qué lo está cambiando, por qué está pronunciando mal, ¿no? También pobreza de memoria, auditiva, discriminación, reconocimiento, secuencia, síntesis y análisis. También hay que ver eso. ¿Cuándo comienza a ser la dislalia? Cuando un niño menor de 4 años presenta errores en la pronunciación, está considerando como normal una etapa en el desarrollo infantil. En esta etapa no se aplican tratamientos, ya que su habla todavía está en fase de maduración. Sin embargo, los errores en los que hablan se manifiestan más allá de los 4 años. Se debe consultar un especialista en audición y lenguaje o logopedia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir camión, camión. Cuando nosotros sospechamos que los niños están logrando articular, pronunciar, que su lenguaje no se entiende o que es ininteligible, no puedo entender lo que habla, entonces yo ya desde ahí yo tengo que ver que el niño está pronunciando mal las palabras, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta bien lo que es también, si es, por qué causas, ¿no? Las causas que también hay que ver, después a posterior vamos a ver viendo las causas, ¿no? De la dislalia. Causas posibles, aquí están las causas, ¿no? Un retraso fonológico puede ser cuando este problema se relaciona con un retraso a nivel fonológico, ¿no? Significa que los niños simplifican los sonidos porque no fue capaz de aprender o pronunciar adecuadamente los más complejos. Sin embargo, la capacidad de articulatoria no está afectada de ninguna manera. A veces nosotros podemos decir que presenta dificultades solamente a nivel de discriminación, que una estimulación adecuada, si les daríamos a los niños de pronunciar, a veces los papás, lo que pronuncian a veces los niños también logran pronunciar, pero a medida que vayan pronunciando, articulando palabras, a veces los papás no le corrigen, ¿no? Entonces, en eso también debemos de tomar en cuenta tal vez una disminución de discriminación auditiva que no está logrando percibir los sonidos de manera adecuada, pero sí la parte articulatoria, lo que son la parte de la pronunciación, lo que son los órganos fonoarticuladores, están bien,
pero solamente a nivel fonológico, a nivel de discriminación auditiva, no están logrando percibir bien los sonidos para poder pronunciar, ¿no? Entonces hay que tomar también mucho en cuenta eso para ver si es a nivel fonológico, memoria de trabajo, donde voy organizando, donde voy planificando para luego pronunciar, ¿no? Si es nivel fonético, el fonético es más expresivo, actos motores. Por ejemplo, yo cuando estoy hablando estoy haciendo uso de función de los órganos fonoarticulatorios. Estoy moviendo los labios, estoy moviendo la lengua, ¿no? Entonces esos son actos, o la parte fonética, ¿no? La parte de expresión del lenguaje que ahorita mismo estoy realizando. Y lo que es la función, la fonología, tomar en cuenta lo que siempre es, lo que es la parte percepción, organización, planificación, ¿no? Para producir de manera adecuada los sonidos, ¿no? Los sonidos del habla. Por ejemplo, acá, aún en este gráfico vemos que dice, en vez de decir, mira, mira el auto azul, mira el auto azul, señalando, ¿no? En vez de, y ahí dice, mía, è auto azul, mía, è auto azul, ¿no? Entonces, ahí vemos varias contaminaciones, ¿no? Contaminación. Y ahí debemos tomar en cuenta, ya luego vamos también a aprender a aplicar tipos de test, ¿ya? Tipos de test, ¿qué test se puede aplicar para poder ir detectando así de manera adecuada, ¿no? Los sonidos de los niños, la adquisición de los sonidos en las etapas de 0 a 6 años. Bien, lo que son causas funcionales, escasa movilidad motora, ¿no ve? No hay la parte motora, no hay mucha movilidad, se podría decir, ¿no? Habilidad, movilidad, ¿no? Lo que es la lengua, a ver, vamos a trabajar las praxias. Lo que suba la lengua, a ver, no pueden subir. Mueva la lengua hacia la derecha, no puede. A ver, presentan dificultades. A ver, vamos a hacer lo que es digamos, por ejemplo, el sonido de un auto, o sonido de un caballo, por ejemplo. No logran realizar, ¿no? Cuando nosotros, a ver, vamos a imitar sonidos de objetos, de animales, ¿no? Presenta muchas dificultades porque no la parte de la movilidad, la parte, lo que es los labios, lengua, paladar, ¿no? Les impide a que puedan realizar o imitar los sonidos, ¿no? Entonces, y ahí es donde vemos a veces también frenillo. Frenillo que a veces interrumpen, ¿no? En la pronunciación de los sonidos del habla, ¿no? Y entonces, Para esto, ¿qué tengo que trabajar? Para esto tengo que también trabajar lo que es el punto y modo articulatorio. Punto y modo articulatorio se trabaja cómo tienen, justamente dónde tienen que ir la lengua, cómo tienen que presionarlo, y también trabajar lo que es el punto en modo, lo que es el método de Tron, que es también trabajar, agarrar juntamente con la mano, dedos, y unir los labios y hacer ejercitar lo que son las bilabiales, la P, la B, la M también, ¿no? A veces hay niños que son respiradores bucales, se podría decir, que no tienen una respiración adecuada nasalizada, siempre están con la boca abierta. Y cuando hay ese tipo de respiración bucal, sí o sí los niños no logran articular correctamente los sonidos, no logran hacer la parte del uso de las prosodias, se podría decir, ¿no? Entonces, seguimos. Y alteraciones físicas. El niño puede presentar algunas malformaciones físicas en órganos que intervienen de forma directa sobre el habla.
lo cual puede impedir adelzar algunas pronunciaciones de la forma correcta. Las lesiones que se presentan en el sistema nervioso pueden generar alteraciones en los movimientos y coordinación de los músculos que trabajan a la hora de hablar y generar, ¿no? Así el habla. En esta parte podemos ver, ¿no? Lo que es la dislalia evolutiva del niño que aprende a hablar, la dislalia audiógena, ¿no? Que el niño presenta deficiencias auditivas, ¿no? Y también podemos ver las dislalias orgánicas o las disartrias por una alteración a nivel de sistema nervioso, ¿no? Como podemos nombrar también la disartria en niños en parálisis cerebral, ¿no? Y las disglosias que son anomalías de los órganos, como hace rato mencionaba, labio leporino, ¿no? ¿No? O paladar hendido, o el frenillo también. Y hay que tomar mucho en cuenta estos aspectos porque vamos a ver con este tipo de alteraciones, ¿no? Con este tipo de alteraciones y vamos a poder detectar si el niño está percibiendo adecuadamente los sonidos del habla, percibe o no percibe, porque si no percibe, si no logra escuchar bien los sonidos, entonces yo tengo de inmediato derivar a un audiómetro. Si este niño presenta una deficiencia auditiva para poder discriminar los sonidos, ¿no? Tengo que mandar a un audiometrista para que vea cuánto es su audición y todo esto, ¿no? En las dislalias orgánicas podemos ver una alteración, ¿no? Una alteración en el sistema nervioso central. Y en las diglosias podemos ver que hay una anomalía o se podría decir en los órganos del habla. Y esto va también que las dislalias funcional. De funcionamiento puede ser que también puede ser de que tenga una hipotonía de los órganos fonoarticuladores, bucinadores, los resonadores también no están funcionando de manera adecuada, ¿no? Entonces, para eso hay que ver bien qué tipo de dislalias son, si son dislalias evolutivas, del niño que aprende a hablar, o dislalias audiógenas, o dislalias orgánicas, ¿no? O funcional también se le puede llamar. La falta de comprensión y discriminación auditiva produce una incapacidad para diferenciar los sonidos de otros, por tanto, para llevar a cabo una imitación directa, ¿no? La falta de comprensión también, ¿no? Discriminación auditiva. Aquí podemos ver, por ejemplo, hay, por ejemplo, aquí los niños que no pueden lograr de comprender y discriminar auditivamente. Hay niños que se frustran, ¿no? Cuando no logran comprender o cuando no logran de entender lo que uno le está hablando y hay un tipo de frustración, ¿no? También la falta de control de la función respiratoria. La función respiratoria con la fonación y la articulación del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder ver también que hay niños que presentan dificultades a nivel respiratorio, si es una respiración costodiafragmatical, si es una respiración a nivel abdominal, hay que tomar en cuenta eso. Lo que es una respiración, por ejemplo, ¿cuál es la mejor posición, la función respiratoria? Dice, ¿no? Es la parte abdominal, ¿no? Si nos tocamos aquí, en la parte abdomen, entonces ahí nosotros respiramos, ¿no? Y la respiración costodiafragmatical, esto no es el adecuado, porque a veces respirar no es el adecuado. Entonces la respiración siempre es abdominal, no haciendo mover este tipo de movimiento, ¿no? Costodiafragmatical. Entonces siempre es la parte abdominal.
A veces vemos en niños con parálisis cerebral, pero su respiración es más clavicular o costodiafragmática, las claviculares, no levantan los hombros de acá y elevan, ¿no? ¿No ve? Y la tensión musculatura transmite rigidez en los órganos orofaciales. ¿Ya? La tensión, podemos ver que este tipo de tensión muscular también les dificulta. En esto podemos encontrar una hipotonía que es la debilidad de los músculos para poder articular los sonidos. O también podemos ver hipertónicos, ¿no? Son rígidos los músculos cuando lo presionas, entonces esto no lo puedes, digamos, tocas, ¿no? Pero los músculos son tensos, tensos, ¿no? Ese tipo de tipo de tensión también van a poder encontrar, ¿no? Son muy tensos. Cuando es hipotonía, pareciera como la parte de los bucinadores, los labios, son como gelatinosos, así flácidos, ¿no? Cuando es hipotónico. Pero cuando es los músculos son tensos, son ese estilo, ahí, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta eso si es hipotónico, hipertónico, ¿no? Hiposensible también. Hay niños que no se dejan tocar para nada, a veces lo que son las mejillas, los labios. Una tocadita, cuando estás ya queriendo tocar, no quieren ni una esponja ni una. Y es pues trabajar con ellos lo que es la parte sensorial, ¿no? La parte sensorial con esponjas para que puedan poco a poco perdiendo esa sensibilidad. También tienen dificultades en la parte de masticación, en la parte de alimentación, la parte de inclusión, ¿no? Con las comidas, los sabores. Causas psicológicas también influyen mucho, ¿no? Las causas psicológicas, la falta de cariño, o una sobreprotección también influye mucho, un problema de celos, la inadaptación familiar o cualquier perturbación psicoafectiva en la infancia retardada, ¿no? Este tipo de dificultad también es ver mediante un anamnesis, ¿no? Anamnesis podemos detectar que cómo se tenía sobreprotegido. Hay mamás que a veces lo sobreprotegen mucho, como ya tiene 5 años, a veces 6 años, y siguen tratando como un bebé. No, y es ahí donde el niño siempre se siente que es bebé pues no logra ni pronunciar, pues no, es un bebito así. Hay niños que son idiopáticos, como se dicen idiopáticos, que son de mamá, ¿no? Y hay niños que también se podría decir de padres separados, lo que es la parte, la padres separados, socioafectiva, psicoafectiva también influye mucho en la parte del desarrollo del lenguaje, la adquisición del desarrollo del lenguaje, ¿no? De los padres separados, y también se podría ver también ahí podemos ver nosotros, pues, ¿no? Que el niño no está, digamos, desarrollando adecuadamente el lenguaje. Lo que es también los traumatismos, ¿no? Las peleas que hay en familias influyen mucho también en el desarrollo del lenguaje. Aquí podemos observar que hay ¿no? Por falta de miedo, incluso a veces hay niños que pierden el lenguaje, el mutismo selectivo. Hablaban bien a los 2 a 3 años, pero de repente, ya por un daño psicológico, todo aquello, empiezan a perder el lenguaje, ¿no? Ya no quieren hablar, ¿no? Por por un daño psicológico.
Causas ambientales, también carencia afectiva, por ausencia de falta de padres, ¿no? Puede predisponer la aparición de problemas del habla o defectos articulares no corregidos. Por ejemplo, hay papás que a veces muchos se dedican solamente al trabajo, ¿no? Al trabajo y al bebé lo dejan con la niñera, con la niñera. Entonces, en eso también influye mucho el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué? Porque los niños requieren de lo que es la parte afectiva del papá, de la mamá, ¿no? Hay niños que son dejados a veces en casa con los hermanos, ¿no? Y los papás, ¡boom!, se pierden al trabajo y ¿qué es lo que está logrando el niño, el niño pequeño en casa? No está recibiendo estímulo, no está recibiendo nada, lo que es estímulo de los papás, porque el estímulo del desarrollo del lenguaje es a través de la interacción, a través del juego, a través de muchas cosas, ¿no? La participación de lectura de cuentos, ¿no? A partir de eso, los niños empiezan a adquirir también el lenguaje, pero hay papás que no logran realizar eso, ¿no? Y cuando a veces los niños ya cuando están en colegio, escuela, la edad de 4 a 5 años, recién logran preocuparse por el desarrollo del lenguaje que atraviesan. Bien, las dislarias provocan distintos tipos de dolores, aunque los más frecuentes son los siguientes. La sintomatología en la articulación, como hace rato mencionamos, la sustitución, el sonido de una palabra es reemplazada por otro que le es más fácil, ¿no? Reemplazan un sonido, un fonema por otro. En vez de decir perro, pedo. Distorsión, emite sonidos distorsionados debido a una imperfecta posición de los órganos de la articulación, ¿no? No distorsionan por una posición de la lengua que no está, digamos, adecuada. Omisión o lo omiten, por ejemplo, en vez de decir auto, ato. Dificultad articulatoria en fonemas solo afecta la emisión de la consonante o de un fonema, ¿no? Inserción no articula un sonido intercalando junto al otro fonema que no corresponde a ninguna palabra. Ese tipo tipos de errores vamos a encontrar nosotros en lo que son la pronunciación de los sonidos del habla, ¿ya? Entonces, vamos a ir a lo que son las dislalias, lo que son la evaluación. En esto, hasta aquí, no sé si tiene alguna pregunta, tal vez para poder un poco aclarar sus dudas. Porque ya Licenciado, vamos a buenos entrar a lo días. que es la parte evaluación, a lo que es la parte de evaluación y la intervención del mismo modo. Buenos días, licenciado. No sé si se me escucha. Buenos días. Bueno, mi consulta va por lo siguiente. Ya. En el caso de los niños autistas, ¿por qué no pueden hablar? ¿Cuál es la dificultad? Esa sería mi duda, no sé si. Bueno, en los niños autistas, ellos aprenden más por la parte visual. O sea, ellos aprenden más por la parte visual porque ellos ven el gráfico, por ejemplo, si colocamos ahí con sistemas de comunicación alternativa, por ejemplo, es hora de ir al colegio, por ejemplo, en gráficos nomás, tan, tan, tan. Ellos se dan cuenta que el gráfico, por ejemplo, ir a la escuela, ahí su mochilita, la fichita, ellos comprenden
perfectamente a través de la visual, a través de la parte visual, memoria visual, ¿no? Pero comprenden, bien comprenden. La comprensión de ellos es más que lo que es la parte articulatoria. Se lo comprenden a través de fichas, pero a medida que vas trabajando más lo que es con fichas pictográficas, lo vas adaptando también, trabajar con el método global. El método global también hay su tratamiento, se podría decir, un cuadernillo, donde ahí muestras, digamos, las vocales juntamente con el gráfico y van poco a poco articulando. Ellos van encontrando a medida que vas dando el material de trabajo, ellos van articulando, van pronunciando. Pero si tú, digamos, no haces nada, no preparas material, esperas que solamente hable así nomás o quieres que acercarte a él y a través de repetición, háblame, no. Ellos hablan, ellos logran de establecer su lenguaje a través de materiales, pero a través de pictográficos, ¿sí? Por ejemplo, las sílabas que yo, o las vocales quiero que aprenda, se lo corto en gráficos, la parte en gráficos, en cuadraditos, y lo pongo al cuaderno, y también lo hago las sílabas. Luego, una vez que aprendo con las sílabas, la pa, pe, pi, po, pu, y digo, pa, empieza con sabe, pato. ¿Qué se llama? ¿Qué es? Pato. Muy bien, coloca donde corresponde. Entonces, lo mismo con la P. P empieza con la sílaba, o pelota empieza con la sílaba, y busca y pan. ¿Cómo es que es? ¿Qué se llama? Pelota, de siempre. Es a partir de repetición, pero siempre y cuando el gráfico esté juntamente ahí para poder enseñar. Y así el niño adecuadamente va también aprendiendo a articular tanto sonidos, palabras y frases simples y de a poco complejas también. Los niños autistas, hay niños autistas que no logran pronunciar palabras, no logran desarrollar el lenguaje expresivo, se podría decir, pero desarrollan más el lenguaje comprensivo a través de la memoria visual, ¿no? Memoria visual, ellos son muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo, ellos saben, por ejemplo, aunque no pueden pronunciar, uso-función de objetos. Saben bien identificar uso-función de objetos. La escoba, ¿para qué sirve? Entonces doy opciones. Para jugar, para ir al baño o para barrer. Digamos, pongo, directamente van, pues, o sea, identifican de manera de inmediata, saben. Pero a nivel expresivo del lenguaje no logran pronunciar, pero a medida que va pasando, a medida que vas dando más terapias de producción de articulación, ellos van poco a poco, igual, van poco a poco de encontrar esos sonidos y después ya poco a poco van encontrando los sonidos de sonidos, palabras y frases, pero siempre y cuando con darles un material material adecuado a los niños, ¿no? Autistas. O sea que su órgano fonológico sí está bien, si no es cuestión de estimulación, ¿eso es lo que me quiere decir? Sí, ajá, pero hay niños también, su órgano fonoarticulatorio, son niños con autismo, son hipertónicos, te podría decir, hipersensibilidad.
Por ejemplo, hay ese tipo se puede encontrar cuando, digamos, en casa o la mamá, el papá, quieren darle algo de comer, por ejemplo, un limón. Ellos no quieren, ¿no? Y también en la parte lo que es, quieres tocar, quieres hacer masaje orofacial, el nivel de los órganos articulatorios, tampoco. Pero sí, en eso sí tienes que trabajar, tienes que trabajar. Si tiene ese tipo de dificultad, que el niño es muy sensible, no se deja tocar ni con una esponja, ni con una cuchara, ¿no? Tienes que trabajar lo que es la parte masaje sensorial con objetos que sean blandos, ásperos, suaves, para que pueda perder, una vez que pierda todo eso, ¿no? Entonces, de a poco el niño va encontrando la parte de articulación, pero tampoco no podemos encontrar niños hipotónicos, porque los niños con autista no presentan dificultad a nivel de los órganos fonoarticuladores. No, ellos no presentan dificultad, no tienen un paladar frenillo, no tienen un paladar hendido, o sea, su fonoarticulación de ellos está correctamente para pronunciar, sino que tienes que estimular más la parte memoria de trabajo, la parte comprensiva, ¿no? Y así poco a poco el niño va encontrando su sonido e incluso va a ir imitando de a poco a través de la repetición. Gracias, licenciado. Bien, comenzamos con un momentito, porfa. Bien, para que puedan hacer, para que puedan evaluar, Samarita, yo quiero, ¿quieres ir a la Samarita? hola, ¿Va a jugar? su micrófono, por favor. Para la evaluación de dificultades del habla, yo aplico lo que es en mi evaluación aplico lo que es el test de TAR, el RFI, el REP y el TEPROSIP. Después hay más test o pruebas de evaluación para el área de fonoaudiología. Es tratar de buscar y en internet van a encontrar un montón de pruebas para la prueba o la evaluación del lenguaje. Ahorita lo que estamos haciendo es lo que es la parte test de articulación, lenguaje es otro, porque vamos a entrar en lo que es la parte los niveles de lenguaje, cuáles son los niveles fonético, fonológico, semántico, morfosintáctico, pragmático, porque a eso todavía no llegamos. Lo que ahorita estamos tratando de detectar por dificultades articulatorias, ¿no? Con el test de TAR. Entonces, aplicamos lo que es, esto, por ejemplo, podemos descargar, igual voy a mandar, yo lo voy a pasar, ¿no? Para que ustedes puedan entender igual, que es el test de articulación de repetición TAR. Bueno, y ahí colocamos nosotros nombre del niño, lo que es fecha de nacimiento, ¿no? Fecha de nacimiento, edad que tiene el niño, qué edad tiene, ¿no? El examinador coloca su nombre ahí y la fecha de evaluación que están haciendo ustedes. De ahí trabajo lo que son, ¿qué fonemas están alterados? Aquí donde está hacia el lado derecho, ahí dice fonemas. Pueden verlo, ¿no? Aquí, a ver, voy a ver. Vamos. Bien, donde dice fonemas, ya, aquí casi no se ve bien, pero igual. Vamos a ver lo que son las bilabiales, que es la B, la P, la M. ¿Ya? Antes de ver esto, quisiera mostrarles con un video
cómo lo van a aplicar, cómo lo van a hacer, ¿ya? Se les hace repetir al niño, ¿ya? Ahorita no tengo un niño para yo hacer una demostración, pero con el video yo les voy a demostrar cómo se aplica el test de TAR, ¿ya? Para que ustedes también puedan lograr de aplicar. Bueno, hasta mientras me podrían tal vez decir de qué departamento están conectados. Ahí en el chat, por favor. Vamos a ver. Ya, perdón. Ya, ahora les comparto, por favor. Van a disculpar. ¿Se ve la pantalla? Por favor, me dicen si